Hey, muy buenas queridos espectadores, yo soy Francisco Figueroa del equipo Los Panas. Como ya habéis visto, hoy les hablaremos del principio de Fermat. Antes de comenzar hablaremos un poco sobre quién es este tal Fermat y sobre la marcha se irán presentando a los 5 integrantes restantes del equipo. Sin más, vamos allá. Pierre de Fermat fue un jurista y matemático francés que vivió y falleció en Francia entre los años 1601 y 1665. Este matemático descubrió el terror de muchos estudiantes de preparatoria y universidad antes que Newton y Leibniz, el cálculo diferencial. Fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal y también descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Nuestro héroe es más conocido por el último teorema de Fermat, pero para seguir hablando de él, mejor podríamos hacer otro video. Este hombre erudito y embebido de la cultura clásica grecorromana fue uno de los principales matemáticos del siglo XVII, junto a René Descartes y Johannes Kepler. Ahora empezamos con lo que los tiene aquí, el principio de Fermat. Acuñado en 1657 por el mismo Pierre de Fermat, resulta de la búsqueda de un principio teórico general que permitiera describir el fenómeno de la refracción. Fermat se basó en las ideas de Herón de Alejandría. Allá por el siglo I, Herón había explicado que el camino que recorría la luz al reflejarse era mínimo si los ángulos de incidencia y reflexión eran iguales. Ojo aquí que esto lo vimos en clase. Aunque no está claro si se refería a un mínimo de tiempo, de espacio o de ambos. Continuando con la misma historia, presentamos a nuestro gran camarada Roberto Huerta. Saludos compañeros, les habla su servidor Roberto Huerta y daré continuidad a lo dicho por nuestro querido compañero Fran. Pasando al surgimiento del principio, podemos deducir que parte de las ideas propuestas por uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad, Herón de Alejandría, quien explicó que la trayectoria que la luz recorre al reflejarse es más corta si los ángulos de reflexión e incidencia son iguales, aunque nunca propone si el tiempo será el mínimo. Como podemos ver en la imagen, a este rayo se le puede llamar rayo incidente. Chocará con una superficie como lo es el espejo y formará el ángulo de incidencia en una línea normal. También se trazará este rayo reflejado y formará el ángulo reflejado, que va a ser igual al ángulo de incidencia. Ahora pasando al principio de Fermat. Si bien Fermat planteó su principio como una afirmación, también requirió el cálculo de mínimos y máximos, de manera que lo planteó de la siguiente forma. La trayectoria que recorrerá un rayo de luz en dos puntos es aquella que requiere el menor tiempo, y al ser la velocidad constante, la trayectoria será la línea con la menor distancia. Como en esta otra imagen, puedo explicarlo con una manera gráfica. Suponiendo que el rayo de luz viajará por medio de un reflejo desde el punto S hasta el punto P, chocará en una superficie, que es el punto O. La trayectoria recorrida son estas flechas azules, y es la ruta que requiere menor tiempo, así como la menor distancia. Ahora posiblemente tal vez haya más rutas que puedo haber tomado, debido a los ángulos. Pero, naturalmente, esta será la más óptima, cumpliendo con el principio. Ahora seguimos con una aplicación sobre lo que estamos hablando por nuestro compañero Axel. Gracias por la presentación, Roberto. Aquí vamos. Bien, el principio de Fermat tiene una importancia filosófica inmensa y a su vez, como explica los sucesos de una manera ajena a las ciencias naturales, está gran controversia. ¿Pero a qué se debe esto? Pues el principio de Fermat plantea el comportamiento de determinados fenómenos físicos en términos de minimización de una función, lo cual fue un parteaguas para que se generen más teorías como la de el principio mínimo de acción, la cual dio lugar a las ecuaciones de Euler y unas cuantas más. El principio de Fermat se extrae la ley de reflexión, la cual dice que el ángulo de incidencia es igual a la de reflexión. En la siguiente imagen podemos ver esto de una manera un poco más explícita. En la imagen observamos que si la luz va de A a B reflejándose por un espejo en el camino, la luz debe tocar el espejo en un punto I', tal que la suma de A y' más
I'B sea la misma. Si consideramos los puntos B y B' simétricos al espejo, tenemos que A'i' más I'B es igual a A'i' más I'B'. Tomando en cuenta el principio de Fermat, la luz recorrería el camino de A a B' por el camino de la mínima distancia. Para que la suma de distancias sea mínima, es necesario que A'i' y B' estén alineados, por lo cual el ángulo B y C es igual al ángulo C y B'. Enseguida tienen un joven que más que guardar silencio es callado. Con ustedes, Marlon Callado. Gracias por la presentación, Axel. Soy Callado, pero hoy me tocó exponer. El principio de Fermat en óptica es un principio de tipo extremal. Un principio de tipo extremal se refiere a que naturalmente se comporta siendo cantidades máximas y mínimas. Y el principio de Fermat, lo extremal, hace énfasis en que establece que el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto al otro, al cambiar de medio, es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es un mínimo, como dice en la presentación. Y todo esto se refiere a que naturalmente la luz se dirige a una dirección, y donde será el camino que lo lleve al menor tiempo posible. Como podemos ver en la imagen, la pregunta es ¿cuál de todos estos caminos escoge el rayo de luz para avanzar del punto B incidiendo y creando la refracción hasta el punto A? Y el principio de Fermat sirve para contestar esta pregunta. Y para saberlo todo esto resulta ser la búsqueda de un principio teórico general que permite describir este fenómeno, calculando el tiempo que le lleva al rayo de luz ir de un punto B incidiendo y dirigiéndose al punto A. Luego se minimiza, se deriva e iguala a 0. A continuación presentará a mi compañero Orlando Callejas. Bien, ahora seguiremos con algunos ejercicios o bien ejemplos sobre lo anterior. Como notarán, los problemas no tienen que ver con rayos de luz. Esto porque, bueno, al fin y al cabo todos tratan sobre obtener un mínimo en la trayectoria de algo que se comporta de la misma manera que un rayo. Y bueno, el problema dice: ¿cuál es el camino mínimo que tiene que recorrer una bola de billar A para ir a chocar con la bola B después de haber rebotado en dos costados de la mesa? Para poder solucionar el problema tenemos que ver la imagen, donde podemos ver las coordenadas donde se encuentran los puntos que ya conocemos, y además se agregaron los puntos Q y P, que son los puntos en donde chocó la bola A en los costados. Entonces, en base a eso, podemos determinar que lo que nos está pidiendo el problema es la distancia mínima que puede haber entre estos cuatro puntos. Ahora bien, tenemos que agregar otros dos puntos, los cuales vienen siendo A' y B', a los cuales se les cambió uno de sus signos. A A' se le cambió el 2 por menos 2 y a B' se le cambió el 3 por el menos 3. ¿Y para qué sería esto? Viendo la imagen nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que la distancia de A' hasta Q es la misma que de Q a A, y lo mismo aplica con estos dos triángulos de acá que se forman. La distancia de P a B' es la misma que de P a B. Entonces, en base a eso podemos determinar que la distancia de todos estos es la misma que la primera distancia que habíamos mencionado. Al final, lo único que se tiene que hacer es calcular la hipotenusa que se forma en este gran triángulo. Las medidas, como este tiene 5 y este tiene 3, pues de este cateto serían 8, y de este de acá, como esto mide 2 y todo esto mide 7, sería 9, y así tendríamos el resultado. Y bueno, ese no fue el único de los problemas. Tenemos otro de la mano de Juan Luis García. Continuando con el tema de la distancia mínima, resolveremos el siguiente problema.
En la orilla derecha de un río se encuentra un caballo A y su establo C. La distancia entre A y C es de 3 kilómetros. La distancia del caballo al río es de 2 kilómetros y la distancia del establo al río es de 3 kilómetros. Calcula la distancia mínima que tiene que recorrer el caballo para ir al establo después de haber abrevado en el río. Para empezar a resolver este problema, imaginémonos la siguiente figura, en la cual A es el caballo, I es el río y C es el establo. La distancia mínima del punto A al punto C, pasando por el punto I, será dada por las condiciones de mínimos, ya que del punto A al punto C' es la misma distancia que del punto A al punto C, pasando por el punto I, ya que C' es el punto simétrico de C con respecto al punto I. El siguiente paso es encontrar la distancia del cateto AR del triángulo rectángulo ACR, que nos dice que AC es igual a 3 kilómetros y del punto C al punto R es igual a 1 kilómetro. Utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cateto AR es igual a raíz cuadrada de 9 menos 1 igual a 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros. El siguiente y último paso es encontrar la distancia del punto A al punto C', conociendo la distancia del cateto AR y del cateto RC', que es igual a 5 kilómetros, ya que del punto C al punto C' son 6 kilómetros y del punto C al punto R es 1 kilómetro. Para conseguir la distancia del punto A al punto C', utilizaremos nuevamente el teorema de Pitágoras, que nos dice que AC' es igual a raíz cuadrada de AR cuadrado más RC' al cuadrado igual a raíz de 8 más 25, que nos da como resultado raíz cuadrada de 33 o bien 5.74 kilómetros, que sería nuestro resultado, y la distancia recorrida del caballo al establo pasando por el río. Ok, el telescopio refractor es un sistema centrado que capta imágenes de objetos lejanos utilizando varios lentes en los que la luz se refracta. La refracción de la luz en el lente del objetivo hace que los rayos paralelos procedentes de un objeto muy lejano converjan sobre un mismo punto, y eso provoca que los objetos a los que estamos apuntando se vean más cerca y más brillantes. Un ejemplo de esto es el cómo se ve la luna en las diferentes imágenes que hemos visto y ese tipo de cosas. Estos telescopios fueron la herramienta principal de los observatorios en el mundo entre los 1600 y 1900 más o menos. Ya que se acabamos, regresamos con Francisco Figueroa, quien nos hablará del último tema. Muy bien, gracias Axel. Ahora, todos hemos oído hablar de ellos. Incluso en Barcelona se asustaron y otros se sorprendieron, pues en el horizonte se alcanzaban a ver las Islas Baleares, que están a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad. Es casi como ver el centro de Los Ángeles desde nuestro vecino Ensenada. Alucinante, ¿verdad? Al igual que pasa con la luz de las estrellas, la luz proveniente de objetos puede llegar a nuestros ojos tras recorrer una trayectoria curva, al encontrarse con distintas capas de gas a distintas temperaturas, lo cual cambia su densidad y su índice de refracción. Estas capas de gas a su vez nos dejan ver espejismos como los charcos de agua en el desierto. También nos dan un bonito regalo, nuestro gran cielo azul, que se da por la dispersión de la luz azul en las partículas de gas en nuestra atmósfera. Podríamos seguir explicando esto, pero bueno, eso parece una historia para otro video. Y bien, creemos que con esto ya ha sido suficiente por hoy. Muchas gracias por ver el video.